Hoy vamos a hablar de adicciones, vamos a entender lo que es una adicción, vamos a entender el rol que juega la familia dentro de una adicción, cómo afrontar las adicciones y muchas cosas más. Así que no te puedes perder este capítulo. Bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carrera. Y hoy tengo un capítulo que, bueno, ya, la verdad es que detrás de cámaras han pasado 10,000 cosas. Esto ya es una plática que tenía que suceder, una plática que yo estaba insistiendo mucho que sucediera porque es una plática que de verdad ya he tenido y me llenó de mucha información, me llenó de muchas cosas que meditar, que pensar. Así que, sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a mi gran invitado, Fernando Núñez. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy contento de estar aquí. Ya habíamos tenido una buena charla tú y yo y me encanta volver a tener esta oportunidad de aquí a ver qué aprendemos hoy juntos, ¿va? Sí, la verdad es que mira, yo de verdad que disfruté la primera vez que pudimos platicar a profundidad. Luego ya les estaré contando en redes sociales cómo sucedió todo, pero la primera vez que pudimos platicar yo me quedé con muchas cosas pensando. Me parece que esta historia y tu historia de vida es una historia que debe ser contada y que puede transmitir mucho aprendizaje a demasiadas personas, porque creo también firmemente que las personas aprenden a través de las experiencias y cuando te identificas con una historia logras poder como tener esa conexión y como traspasar esa conexión hacia tu vida y decir qué de esto que estoy escuchando, que estoy viendo me puede funcionar, ¿no? Y a lo mejor conectar con algunos problemas que yo he tenido y poder, si no llevar la misma rutinas, reglas, etcétera, pues a lo mejor sí aplicar una que otra experiencia y poderla pues sobrellevar con alguien que ya ha pasado por ahí, ¿no? 100%, yo también creo eso y más allá de contar una historia como tal o de escuchar una historia como tal, lo nutritivo yo creo que es cuando te encuentras en esa historia, ¿no? Que digo, obviamente es el mismo actor pero en diferente escenario y dices, huevo, a mí me está pasando algo similar. En diferente ciudad, en diferente contexto, pero claro, al fin y al cabo las emociones, los sentimientos son muy repetitivos, muy continuos en los seres humanos y nos van pasando las situaciones muy similares. Totalmente. Y para aprender y para que la gente entienda de qué estamos hablando, me gustaría ir con la pregunta base para cualquier capítulo, que es que nos dijeras quién es Fernando. Ok, bueno, Fernando Núñez Hoy soy un psicólogo. Normalmente, fíjate que esta pregunta se contesta, ¿quién es Fernando Núñez? Pues Fernando Núñez es un psicólogo, ha sido dueño de 6 clínicas de rehabilitación de adicciones, coach de programación neurolingüística, pero más allá, yo creo que Fernando Núñez es una persona que ha vivido experiencias de crecimiento y de desarrollo personal, más allá de la escuela, más allá de los estudios, más allá de toda esta preparación profesional, una escuela de vida muy fuerte. Yo nazco en la Ciudad de México con una mamá ya grande. Mi papá fallece cuando tengo 4 años y entro al mundo de las adicciones desde muy chiquito, ¿no? A los 11 años pruebo la marihuana, a los 13 años empiezo ya con drogas más fuertes, cocaína, y termino inyectándome cocaína, heroína, y de ahí viene una serie de complicaciones en mi vida, aprendizajes, diría yo, más que complicaciones, en donde estoy en 43 clínicas de rehabilitación de adicciones, 2 reclusorios, viví en la calle. Me costó mucho trabajo salir de eso que me decían, fue de ese gran aprendizaje. La gente cuando te hablan de las drogas y no conoces las drogas, te hablan de cosas muy catastróficas, ¿no? En donde te dicen vas a terminar en la cárcel, vas a terminar en el en el hospital, perdiendo a tu familia. Y cuando pruebas las drogas, se ven tan inocentes, se ven tan inofensivas, claro, ¿no? Dice, porque aparte, cuando yo me acuerdo que me decían las drogas,
¿no? Tú estás muy joven, pero, pero cuando yo estaba chavito, la bolita que se juntaba en la esquina eran los marihuanos, ¿no? Y era así como los marihuanos. Y pues cuando probé la primera vez algo, pues no vino a mí ese elefantes rosas y había un comercial de una campaña de TV Azteca que se llamaba Vive sin drogas. Claro. Y salía una pinche florecita, ¿te acuerdas? Ajá. Y entonces los comerciales eran, y entonces probé la marihuana y mi amigo terminó en la cárcel, ¿no? Y entonces, pues pruebas la mota y dices, güey, no mames, ¿no? O sea, no ves elefantes rosas, no te dan ganas de robar, no te dan ganas de tirarte. O sea, lo empiezas a ver muy inofensivo y después tuve que aprender con la vida que pues sí eran algo que te atrapa y sí son algo fuerte. Y bueno, después de este camino en tantos internamientos y en tantas vivencias que tuve que pasar, decidí que por algo había yo entrado a ese mundo y bueno, llevo 24 años dedicándome a la rehabilitación de adicciones. He sido, como decía hace rato, dueño de 6 clínicas de rehabilitación y ahorita tengo un proyecto en donde me di cuenta de que si mi mamá hubiera tenido la información que hoy yo tengo, mi recuperación hubiera sido mucho más fácil. No hubiera sido tan dolorosa, no hubiera sido tan costosa a nivel económico. O sea, hubiera tenido muchos plus. Y dije, a ver, en una clínica puedo ayudar a 20 pacientes porque es mi clínica. Y dije, no, me voy a dedicar hoy a orientar a las personas que cuando llegan las adicciones a su vida, ya sea propio o mi hijo, mi esposa, mi sobrino, normalmente la gente no sabe qué hacer. Y entonces hoy con el internet, que eso también lo platicaremos un poquito, pero el internet trae mucha información muy cierta, pero mucha información muy vaga y mucha información falsa. Claro. ¿Y qué hago hoy en día cuando necesito una solución a las adicciones? Pues me meto a internet y me encuentro con clínicas impagables para el 90% de la población, 250,000 pesos, 28 días, o me encuentro con un chorro de opciones que no tengo idea si son buenas, si son malas, si los golpean, si los tratan bien, o sea, y al lugar que yo hable o que yo escriba, pues obviamente me van a decir, este es el mejor lugar que existe. Claro. ¿No? Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para ayudarle a la gente a encontrar si necesitan internarse, si no necesitan internarse, si está muy joven la persona para internarse, si necesita un internamiento largo, si necesita un psiquiatra, si necesita un psicólogo, qué es lo que se requiere para las adicciones? Y bueno, pues hoy mi vida está dedicada a eso, a ayudar en cuestión valoración, hacemos una valoración, el centro que hoy tengo hacemos una valoración, después hacemos una orientación en base a la información recibida y luego hacemos un acompañamiento. Claro. Nosotros no somos una clínica de rehabilitación como tal, sino te orientamos cuáles son los mejores o los pros y los contras de los lugares que nosotros recomendamos. Y si tú llegas con un lugar que dices, oye, me dijeron que este lugar es bueno y no lo conocemos, hablamos, preguntamos y en base a la experiencia les decimos, mira, yo creo que este lugar no es el óptimo, te recomiendo este otro, o la poca información que me dieron me suena muy coherente desde lo que nosotros sí sabemos, mi equipo y yo. Claro. Entonces, pues más o menos ese es Fernando, un hombre hoy dedicado a la recuperación y más allá de la recuperación de adicciones, al crecimiento personal, al crecimiento espiritual. Mira, todo esto lo voy a ir tocando poco a poco, pero me gustaría ir, digamos, al principio, porque creo que ahí hay muchas preguntas y que a lo mejor las personas que están en las adicciones o las personas que tienen a una persona en adicciones probablemente se cuestionan que es cómo empieza o por qué empieza, ¿no? Me encanta esa pregunta y mira, yo creo que las adicciones, a ver, son dos cosas diferentes. La adicción y las drogas, ¿sí? Y ahorita lo voy a explicar. Porque la adicción como tal, el alcoholismo y la adicción es una enfermedad. Y es una enfermedad de la mente y del cuerpo.
Y lo explico rápidamente. El cuerpo está enfermo biológicamente, el cuerpo de una psiquiatra en 1977 estaba haciendo unos estudios de por qué la gente que consume heroína se enganchaba tan fuerte. Pero ella decía, a ver, algo tiene que haber, porque la gente que le da cáncer le meten heroína, bueno, morfina, que es más fuerte que la heroína, termina su tratamiento y no son adictos. O sea, no se continúan, quiero más morfina, ya salieron del cáncer y ya dio el servicio que necesitaba. Y entonces dice, ¿por qué los adictos a la heroína no? Hace unos estudios en la cabeza y encuentra una sustancia que se llama tetrahidroisoquinolina, que es una sustancia que cuando ingresa cualquier cantidad de heroína al cuerpo, se segrega en cantidades exorbitantes y es la que te pide más y más y más y más. Es la encargada de la compulsión. Y entonces dice, ok, encuentra esta sustancia, los heroinómanos son diferentes a las personas normales a nivel biológico, a nivel cuerpo, a nivel cerebro. Y sigue haciendo estudios y encuentra a indigentes que quedan muertos por el frío en Nueva York, les hace un estudio del cerebro y también encuentra exceso de tetrahidroisoquinolina. Y dice, ¿por qué? Si no tienen marcas de heroína, no tienen dinero para comprarla. Y se da cuenta de que eran alcohólicos. Y entonces dice, ok, alcohólicos y heroinómanos son diferentes a nivel molecular, a nivel físico. Y sigue haciendo estudios y se da cuenta que la gente que era adicta a la marihuana, a la cocaína, todos los adictos a sustancias tenían exceso de tetrahidroisoquinolina. Por otro lado, sigue haciendo estudios y encuentra la misma sustancia en personas que no consumían nada. ¿Por qué crees, Luis Miguel? ¿Eran adictos? Claro, a la comida, al sexo, al juego, ¿no? Y entonces se da cuenta que la adicción no tenía que ver con la sustancia. La dependencia a la sustancia existe, pero el problema del alcoholismo y la adicción iba más allá de la dependencia de una sustancia, ¿va? Y luego, eso es el cuerpo del humano. Luego, la mente, ¿de qué está enferma? Y nuestra mente está enferma, de la gente que somos como yo, de algo que se llama hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir? Se siente de más. Las emociones, aunque creemos que las emociones, por eso se llama de la mente, aunque creemos que las emociones se sienten en el cuerpo, realmente se sienten en la mente, ¿sí? O sea, si yo me pego en la rodilla ahorita, ¿dónde me duele? ¿En la rodilla? No, en la mente. Y te lo demuestro. Hay algo que se llama síndrome de miembro fantasma, que te cortan la pierna y llega el doctor y le dices, me duele la pierna. Señor, ya no tiene pierna. Me duele la pierna. O tengo frío en el brazo que acaban de amputar. No tienes frío en el brazo, tienes frío en la mente. Entonces, en la mente es donde se está procesando toda tu vida. Yo ahorita no te estoy viendo con los ojos, te estoy viendo con la mente. Claro. Con los ojos está pasando luz. Y aquí es donde estoy decodificando la todo. Percepción del mundo, ¿no? Exactamente. Es igual que las emociones. Entonces, ¿por qué se dice que es una enfermedad mental? Está enfermo de la mente. Porque las emociones que al fin y al cabo se procesan en la mente son las que se sienten de más. En la psicología, las emociones básicas, la primera letra de cada una, las iniciales de cada palabra, son matea. Así se le llaman a las 5 emociones básicas. Miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Un hipersensible que siente de más va a sentir, en lugar de miedo, pánico. En lugar de tristeza, depresión. En lugar de amor, pasión. En lugar de enojo, ira. Y en lugar de alegría, euforia. Se siente de más. Y como no caben las emociones, son demasiadas, se necesita, en lugar de que alguien sienta la mayor tristeza que puede sentir alguien, es hasta aquí. Un hipersensible siente tristeza hasta acá. Y entonces necesita un sedante, anestesia, distractor que lo lleve de lo insoportable a lo soportable. Quiero explicar, para que quede muy claro esto, la gente que tiene un problema de adicciones o de alcoholismo no se enfermó cuando probó la droga.
Ya lo tenía. Estaba enfermo de hipersensibilidad. Cuando probó la droga o el alcohol, sintió un alivio y se enganchó en el alcohol o en la droga. Lo empezó a usar como anestesia para la enfermedad. Quiere decir, o sea, aquí una de mis preguntas sería entonces que, por ejemplo, si tú no eres hipersensible y lo pruebas, no es posible que, o no es una situación que vaya a suceder que te vuelvas adicto a. Tal cual. Okay. Ahora, esto es una línea muy delgada de la ciencia y del querer entender todo paso a paso, porque lo que no sabemos, y creo que todavía no hay nadie que lo sepa, es si naces hipersensible o te haces hipersensible. Y puede ser que en algún momento se dispare esta hipersensibilidad, aunque parezca que en toda tu infancia no fuiste hipersensible y en algún momento se puede disparar. O puedes tenerlo y no puede ser muy visible, no puede ser muy perceptible y te enganchas. Que algo lo detone. Que algo lo detone. Claro. Entonces, ahora, decías, la pregunta es, ¿cómo se entra? Yo creo que cómo se prueban las drogas, todos, y eso creo que es algo generalizado, por invitación o por imitación. O sea, te invita a alguien o imitas a alguien. Y normalmente es una persona significativa, una persona que admiras, una persona que te llama la atención por algo, o una persona o personas, un grupo de personas en las que te sientes presionado, pero te invitan o imitas. Y sé que me voy a adelantar muchísimo, pero creo que es exactamente lo mismo para poder salir de las drogas. Okay. Por imitación o por invitación. O sea, te imitas a alguien, dices, yo quiero de la sobriedad que tiene él, yo lo conocí y andaba muy mal, o escucho su historia y me identifico y quiero salir para tener la vida que tiene él, o me invita a alguien significativo que me dice, güey, vente a este lado de la recuperación. Ahora, eso es cómo se entra a las drogas, cómo se prueban, porque como lo platicábamos hace unos minutos, no toda la gente que va a probar se va a volver adicto. Claro. Eso es una realidad. Pero es como echarte un volado, ¿no? A lo mejor 50-50. Es más, a lo mejor 8 de cada 10 que las prueben no se van a volver adictos. Pero es una apuesta alta. Claro. Desde tu percepción, y quisiera entender, porque creo que hay también mucho como esta idea de que el contexto en el que está esa persona es clave para que esta persona se vuelva adicta o no. Mira, yo creo que sí hay una influencia en donde si tus papás se divorcian, si se muere tu papá, se muere tu mamá, si el barrio donde vives está lleno de droga, hay una influencia, sí, pero no creo que sea la determinante. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que va mucho más allá y es una enfermedad. Entonces, hay 2 gemelitos que van a la misma escuela, les compran la misma ropita, se les muere el mismo papá o se divorcian los mismos papás, viven en el mismo barrio y uno se vuelve adicto y otro no. Entonces, claro, no podemos decir que las circunstancias determinan. ¿Por qué? Porque uno es hipersensible, el otro no. Uno segrega tetrahidroisoquinolina y el otro no. Y entonces, uno tiene esa predisposición. Y yo creo que es más fácil para que la gente entienda y vayamos quitando este tabú de que las adicciones o las drogas o el alcoholismo son un vicio, los amiguitos. Sí influye todo eso y a ver si lo logro explicar bien, pero hay una predisposición, hay una enfermedad y yo creo que es más fácil si vemos en lugar de la enfermedad como adicción, la cambiamos por la visión de cualquier otra enfermedad. Y voy a poner una enfermedad muy similar, que es la diabetes. ¿Ok? No puedes decir, ay, es que tenía mucho azúcar en su vida, en la casa siempre había galletas y cuando iba al cine siempre le compraban chocolates y por eso se volvió diabético. Si no traes predisposición para la diabetes, no te vas a volver diabético.
Claro. O sea, a lo mejor si comes demasiada azúcar, subes el riesgo de que se dispare una diabetes. Pero al fin y al cabo, no, o sea, todas las casas tienen galletas, todos los niños comen dulces y no todos los niños terminan con una diabetes. Exactamente igual. Y obviamente que aunque seas hipersensible, si no se divorcian mis papás, si mi familia es muy funcional, si estoy lleno de amor, pues voy a poder soportar con esta hipersensibilidad, pues la vida. Y si mis papás se divorcian, si se muere el perro, si pasan cosas así y soy hipersensible, es más fácil que yo caiga en una anestesia a que lo pueda sobrellevar. No sé si me expliqué. Sí. O sea, digo, lo podemos ver igual como cuando tienes una enfermedad mental, ¿no? Porque puede ser que la familia esté estable, que la situación esté bien, que todo tu entorno vaya funcionando y hay algo en ti que se desequilibra, que hace falta, que como que no hace clic con los demás. 100%. Y entonces la gente se tiene que preguntar qué pasa. 100%. O yo soy alguien sumamente depresivo, ¿no? Y si mi familia trae un chingo de pedos, pues me voy a meter en una depresión cabrón de salir. Pero si yo soy depresivo y mi familia está muy estable, voy a poder luchar con esta depresión sin caer en un psiquiátrico, sin caer en un abandono. Entonces, más o menos por ahí creo que va la cosa. Pero aquí, por ejemplo, también quisiera saber, y hace ratito lo estabas diciendo un poco, es cómo juega o cuál es el rol de tu entorno para poderte ayudar en eso. Porque supongo que si tú tienes esta invitación, ¿no? Y entonces la pruebas y eres hipersensible y etcétera. Y además, digamos, no tienes una familia que te cuide, que te vigile o etcétera, a lo mejor y sí es más probable que empieces a detonar esta... 100%. Mira, yo lo que creo es que el mayor aliado de la recuperación o el mayor enemigo de la adicción es la ignorancia. Eso es lo que creo. Creo que hoy en día, fíjate qué dato tan interesante. En 1999, 2000, por ahí, yo ese estudio lo vi por ahí el 2001. Era 2 de cada 8 adolescentes entre 16 y 18 años iban a probar las drogas. Normalmente marihuana. Hoy, la estadística de 2023, 8 de cada 10 entre 14 y 16. Ha subido abismalmente. Y hoy estamos bombardeados en las redes sociales, en el internet, en el mundo virtual, en el Google, etcétera. Estamos bombardeados de mucha mala información. Una de las pésimas informaciones que hay es que la marihuana no hace daño, que hace más daño el tabaco que la marihuana, que el alcohol es peor que la marihuana, y hay muchos defendiendo. Si tú hoy googleas, la marihuana no hace daño, te van a salir 15,000 artículos de cómo la marihuana no hace daño. Si googleas los daños de la marihuana, te van a salir otros 15,000 de cómo sí hace daño a la marihuana. Y sí es real, pero la información no está manipulada, porque sí es real que la marihuana hace menos daño que el tabaco a nivel cancerígeno. O sea, es más fácil que te dé cáncer con marihuana que sin marihuana. Digo, que con tabaco que con marihuana, pero eso es nada más a nivel cancerígeno. La marihuana tiene cosas como pérdida de memoria a corto plazo, síndrome amotivacional, te quita la motivación de hacer las cosas. Los reyes de la marihuana eran los hippies. ¿Qué hacían? Nada, foreverear todo el día. Pérdida de memoria a corto plazo, síndrome motivacional, es el primer disparador de la gente que está propensa a esquizofrenia para desarrollar la enfermedad. Están llenos los hospitales psiquiátricos hoy de gente que ha desarrollado esquizofrenia por consumo de cannabis. Te va quitando las relaciones, te va volviendo flojo, no eres la mejor versión de ti, ¿no? Con el alcohol, marihuana, bisalcohol.
¿Hace más daño el alcohol que la marihuana? Sí, a nivel agresión, sí, a nivel hepático, pero esto no quiere decir que la marihuana no haga daño. Claro. ¿Me explicó? Entonces, es importante ir viendo que la falsa información o la falta de información, creo yo que es el peor enemigo de una recuperación o de poder tal. Y hoy los papás, pues no sabemos qué contestarle a los hijos cuando el hijo dice, aquí dice que es medicinal y en Estados Unidos ya es legal y te la receta el médico. Sí, te la receta el médico cuando tienes cáncer, te la receta el médico cuando tienes autismo, te la receta el médico cuando tienes Parkinson, pero no cuando estás estudiando a los 17 años la prepa, cabrón, ¿no? Entonces, claro, hay una falsa información. Entonces, yo creo que lo primero que debe de tener la familia para enfrentar o prevenir una adicción es información. Y por otro lado, pues ser lo más estable posible, ¿no? Obviamente va a ser también un factor muy bueno para que el adolescente, que es donde normalmente se entran las adicciones, pues tenga una estabilidad, que no tenga o quiera recurrir a una anestesia para poder enfrentar lo que le está tocando en su casa, en su escuela, en su familia. Hay algo aquí que yo he escuchado mucho que me gustaría preguntarte porque no sé si pueda ser una situación o digamos que es como una frase o un statement totalmente verífico o verdadero, que es una casa en armonía, una casa con amor puede combatir las adicciones. A ver, creo que me regreso exactamente a lo que estaba yo tal. Una casa en armonía va a ser más fácil que un hipersensible no recurra a quererse anestesiar. Pero al fin y al cabo, si ya se está presentando una adicción, es importante saber que se requiere de un experto. O sea, me encanta esto que acabo de decir hace rato y lo repito y lo repito y lo repito y quisiera que esto es creo que es lo más importante que voy a decir de aquí. ¿Quieres ver la adicción de una buena manera? Transfórmala a otra enfermedad. Porque es una enfermedad. 1963, la Organización Mundial de la Salud dijo, esto es una enfermedad. Le pusieron alcoholismo porque era lo más evidente. 1986 hacen una revisión, dicen, no se llama alcoholismo, se llama adicciones. Y no hay ninguna enfermedad, cáncer, diabetes, tal, que echándole ganas y con una familia feliz se quite. O sea, si ya se presentó, busca a un experto. Y un experto me refiero a un terapeuta especialista en adicciones, un psiquiatra especialista en adicciones, un psicólogo especialista en adicciones, pero también hay grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, grupos de 12 pasos. Y para los familiares, que esto es algo que también es muy complicado de entender para el familiar, normalmente al lado de un adicto hay un codependiente, que es una enfermedad igual de terrible que la adicción. Y es el adicto, las drogas, el adicto a las drogas y el codependiente adicto al adicto a las drogas. Y es quererlo rescatar, ser su salvador. Yo puedo con cariño, con abrazos, con enojos, con castigos, con premios. Y queremos que reaccionen. Y las enfermedades no se quitan ni con abrazos, ni con besos, ni con castigos, ni con premios. Se quitan con expertos, con un tratamiento. Ok. Muy importante porque justo creo que es necesario. Yo creo que aquí lo más importante es entender que lo necesario es pedir ayuda. 100%. Tengo ahí en las redes los videos y yo creo que el 70% de los videos, de una o de otra manera, pero trato de que el mensaje sea, pide ayuda, no vas a poder solo. Porque como hay tanto tabú en esto y es que es vicio, y los papás, esto es terrible, sienten una culpa porque piensan que fue porque no supieron educar. Claro. Piensan que fue porque es que tenía yo una señora hace unos días en el consultorio llorando
llorando y me decía, es que si yo me hubiera separado del papá hace 5 años que me di cuenta que esto no funcionaba, entre la relación no funcionaba, mi hijo no estaría en drogas. Y yo le dije, no, ni madres. Si tú te hubieras separado hace 5 años, ahorita estarías llorando y diciéndome, si no me hubiera separado, mi hijo no estaría en drogas. O sea, el niño iba a estar en drogas o el adolescente iba a estar en drogas, independientemente de si tú te separas o no. Claro. O sea, te hubieras quedado en el infierno de tu matrimonio y él no lo aguantó y se anestesió. Se hubieran separado y no hubiera aguantado la separación y se hubiera anestesiado. Hay que pedir ayuda porque la cabeza nos engaña y no nos deja ver claro. Y aparte, mira, si logramos otra vez con la misma, si logramos este switcheo de qué es una enfermedad, dime qué harías si tú ves que un familiar tiene cáncer. Ir al doctor. ¿A cuál? Al oncólogo. ¡A huevo! No lo llevas al dentista, no lo llevas a la iglesia, o sea, no, a lo mejor le pruebas con el brujo de Catemaco, con la iglesia, tal, pero lo primero que a la mayoría de personas cuerdas se nos ocurre es vas al cáncer, oncólogo. Claro. Y si tienes una muela picada, pues vas al dentista. A huevo, no vas a Catemaco. Y si traes la pinche azúcar alta, vas al endocrinólogo. Así funcionan las enfermedades. Claro. Pero es tan difícil ver que esto es una enfermedad y no es mala educación. Y aparte, cuando cae una enfermedad de este tipo, la primera fase de esta enfermedad es la negación. Y empieza con los familiares. Bueno, nada más la probó, es normal, es la edad, ahorita todo mundo lo hace. Y es una negación que puede ser que sea normal, puede ser que sea de la edad. No estoy diciendo que todos los adolescentes que están probando es porque son adictos, pero tiene un súper riesgo. Como en el momento que te detectan una bolita aquí, puede ser un chingadazo que te diste, puede ser una bolita de grasa o puede ser que haya un tumor benigno o maligno, pero no dices, no, es normal, es la edad. Te vas y te haces estudios a ver de qué se trata. ¿Y quién te hace los estudios? Un experto. Entonces, yo lo que sugiero invariablemente, y repito, y de eso se trata, es pide ayuda. Claro. Pide ayuda para el enfermo, para el adicto. Pero también creo que es importantísimo este mensaje de la gente. Pidan ayuda. Los familiares. Los familiares le juegan a ser el médico, el terapeuta, el psiquiatra, Dios. Y no, y es una locura. Claro. Porque aparte, pues obviamente, no sé, tiene mucho que ver también con que se te va a salir de las manos. Ya se te salió. O sea, es que nunca estuvo en tus manos, más bien lo que hiciste. O sea, es como si yo le digo a mi hijo, a ver, va, güey, yo te voy a arreglar la caries, güey, no hay pedo. Mira, yo vi cómo. Aquí tráete resistol blanco y vas a ver cómo ahorita es una locura. Sí. Y tanta locura es como, imagínate que tu familiar que tiene cáncer grita en las noches, no deja dormir a nadie, se desmaya en el baño, rompe las cosas de la desesperación. Y en la noche llegas y le dices, oye, esto es insoportable, no podemos seguir así. Y él te dice, te doy mi palabra que mañana le voy a echar un chingo de ganas y voy a amanecer sin tumor. Vas a ver, confía en mí. Y tú le dices, es que ya me lo has dicho muchas veces. No, pero ahora sí estoy decidido. Ya no me voy a volver a desmayar, no voy a volver a gritar de dolor. Mañana voy a amanecer sin tumor. Y tú le dices, ¿me lo prometes? Te lo juro. Si no te quito el coche, sí. Están más pinches locos los dos, cabrón, que una cabra. Claro. Porque no se puede. Como si yo te dijera, perdón que sea tan repetitivo, pero mañana voy a empezar a producir insulina y vas a ver que voy a comer azúcar y ya no me va a pasar nada. Es una locura pensar eso. Para la insulina para la diabetes se requiere un piquete de insulina, para el cáncer se requieren quimioterapias, para una caries se requiere un dentista que sepa cómo quitarla, qué profundidad, qué poner encima. Entonces, ese es el problema, el grave problema que hoy nos enfrentamos. Que por otro lado, en México hay muy poca educación con respecto a las adicciones y hay muy pocos lugares
casi nulos del gobierno, gratuitos, y los lugares de recuperación son muy caros. Sí. Aquí me gustaría preguntarte, y creo que esta es como esa parte que te decía donde la gente conecta, que es para ti, ¿cómo fue entender que estabas enfermo? Para mí fue un martirio, amigo. O sea, para mí fue terriblemente complicado entender. Es más, me voy a sincerar contigo. Quiero ser brutalmente honesto. Hoy, hasta la fecha, me cuesta mucho trabajo entender que estoy enfermo. ¿Por qué? Pues me veo al pinche espejo y digo, no, güey, pues no, o sea, tengo mi empresa, tengo mi familia, tengo mis perros, ayudo a la gente, no tengo una discapacidad mental visible, ¿sí? Y lo digo con mucho respeto, o sea, no tengo un síndrome de Down, no tengo un retraso mental visible, pero sí tengo una distorsión mental que es bien complicada de aceptar. Ayer me fui a cenar con mi mujer porque fue el cumpleaños de uno de sus hijos, que lo quiero mucho, y fuimos a cenar y yo volteaba al restaurante y la gente se está tomando una chela y mi cabeza dice, Fernando, ni que fueras pendejo para no poderte tomar una cerveza, cabrón, y parar. Y tengo que entender que no puedo. Eso es lo más complicado, entender que estoy enfermo cuando al parecer no. Es complicado. Sí. Voy a la playa y todo está bien. La gente, creo que es un dato importante. La gente cree que los adictos solo tomamos porque las cosas están mal. Y no aguantamos el dolor y tenemos muchos miedos y tenemos muchos traumas. Pero no. En la hipersensibilidad no solo existen miedo, tristeza y enojo. También existen amor y alegría. Y en lugar de amor siento pasión y en lugar de alegría siento euforia y esas tampoco se aguantan. Y entonces yo llego a la playa, veo el mar espectacular, volteo, veo a mi mujer y lo que siento es un amor y una alegría que también las quiero anestesiar. Y entonces yo le pregunto a mi mujer en la playa, ¿qué se te antoja? Y me dice, un pescado a la talla y un coco. ¿Y a mí qué crees que se me antoja? ¿Qué? Pues una chela y un toque de mota, güey. Claro. Pues a huevo. Eso es lo que viene a mi mente. Yo quiero anestesiar, no aguanto esta pinche felicidad. Y entonces entender que eso es una enfermedad está de locos. Fue muy complicado. Ahora, ¿cómo fue el proceso? Pues dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, tienes que llegar a una parte de humildad. Y la humildad no es andar con guaraches, no es andar zarrapastroso. La humildad es la absoluta verdad de ti. La soberbia, lo contrario, no es ser arrogante, eso es otra cosa. La soberbia es la mentira que te cuentas sobre ti mismo. ¿Sí? Entonces, desde la humildad tuve que aceptar. ¿Y cómo se adquiere la humildad? Dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, la humildad se adquiere a través de repetidas humillaciones. Hasta que te topas con pared y tienes que aceptar pues, que tienes una condición diferente a la de los demás. Y me escriben cuando digo estas cosas en los videos, ahí abajo en los comentarios, yo sí puedo, cabrón, tú no estás enfermo, me estás dando la razón. Yo llevo 10 años y nunca me he metido en un solo problema, no eres alcohólico. Yo tomo, sí, claro, ¿sabes? Sí. O sea, güey, ahora, no eres alcohólico, medio pendejo, sí, porque ¿para qué comentas? Me vale madre si puedes o no puedes. No hay un cabrón que esté comentando en un podcast de diabetes, yo no soy diabético, sí puedo tomar azúcar. Nos vale un pito, pendejo. Pues estamos hablando de los diabéticos, güey. Entonces la gente ahí escribe. Ay, me encanta. Yo no soy drogadicto. Pues ¿qué haces escribiendo y perdiendo el tiempo con un pendejo que habla de puras drogas, güey? No pierdas tu tiempo. Pero bueno, eso es otro tema. Ay, no, sí, es que total. Luego te encuentras cada personaje en las redes sociales. A nosotros también nos pasa que es como, no. Y se pelean, ¿no? Ajá. Y un güey pone, porque puse el otro día algo así de que, a ver, güey, si no tienes pedos con la marihuana y eres súper exitoso,
En lugar de estar perdiendo el tiempo poniéndome comentarios, ve a atender tus pinches empresas. Y otro güey pone, ¿y tú en dónde están tus empresas? Y otro le pone, pues ni lo conoces, a lo mejor sí las tienes. Y se empiezan a pelear entre ellos, güey. No, son una belleza. Los amo profundamente. Pero justo me gustaría, o sea, entender, porque hay una parte aquí que es súper necesaria, yo creo que recalcar, que es no la posibilidad, pero más bien como el llegar a ese punto de tener, pues sí, autocontrol, porque también es parte del proceso, yo creo, entenderte a ti mismo, o sea, tener esa introspección de poder entender quién soy, qué me puede pasar si llego a este punto, qué me puede suceder si tal, porque también es muy fácil y de pronto, y aunque no estés en una adicción, es muy fácil de decir como, ok, a ver qué pasa, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay un requisito para dejar las drogas: tocar fondo, güey. Todo el mundo lo dice. ¿Y de qué se trata ese pedo? De que llegues al punto en que ya no hay más para abajo, solo hay para arriba. Tocaste fondo. Si ya no hay para abajo, tocaste fondo. Y entender tocar fondo es complicado, ¿no? Algo que creo que va por ahí esta respuesta. Las drogas no las vas a querer dejar. No es de, ya entendí, hacen daño. No, ni madres. Porque tenemos tan complejo el sistema de recompensa en el cerebro que cuando tú abrazas a alguien, cuando tú terminas tu carrera, cuando te sacas la lotería, cuando haces ejercicio, aquí arriba se segregan químicos, ¿no? Neurotransmisores. Claro. Dopamina, endorfina, serotonina, que el mensaje que le dan al ser es: lo estamos haciendo bien, acabas de terminar tu carrera, abrazaste a alguien que te gusta, estás haciendo ejercicio. Eso es lo que hacen los neurotransmisores. Cuando consumes drogas, hay un cóctel de serotonina, dopamina, endorfinas que dicen: lo estás haciendo bien. Y lo que tienes que aprender, y esto se oye horrible, pero ese tocar fondo es que tu vida se descomponga lo suficiente o duela lo suficiente para que digas: ya no quiero. Y ese tocar fondo puede ser el chavito de 17 años que llegó su papá y dijo, ra, 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 3 pinches nalgadas, y dijo: ni madres, yo no me vuelvo a tener una experiencia tan dolorosa como ver a mi papá regañándome o llorando. Como puede ser, vete al bote 2 veces, vive en la calle. Entonces, ese tocar fondo creo que es importante. 1. Y 2, lo más difícil de entender es: yo solo no puedo. Y yo hice ese clic en el momento que dije: no puedo. Hoy, no es terapia, no es... hoy vengo de ir a ver a mi terapeuta. Yo me dedico a esto las 24 horas. Hago videos, voy a mi grupo de Alcohólicos Anónimos, voy a mi terapeuta, porque si me olvido de que yo soy un enfermo, vuelvo a recaer. Ya me ha pasado. Yo tenía 8 años limpio. Ya era dueño de 3 clínicas de rehabilitación de adicciones. Me olvidé de atender mi propia enfermedad y volví a recaer. Fíjate qué importante es esto. Y ahorita, hace ratito dijiste una cosa que me genera una duda, que es, ¿sabes que te estás haciendo daño cuando estás en una adicción o no? Porque justamente ahorita que decías, ¿no? Como, ya me curé, ya no me hago daño, ¿no? Pero supongo, porque digamos, poniéndolo en un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando estás en una relación que no te conviene, sabes perfectamente bien que esa relación no te conviene, pero sigues ahí por X o Y razón y hay muchísimas circunstancias que te mantienen en ese contexto. Ahora, no sé, y por eso quiero preguntar, pero supongo que algo, o sea, que la situación en la que estás te indica que no te estás así, que no es una situación que te va a generar resultados buenos ante tu salud, la sociedad, éxito, lo que sea, mentalmente, etcétera, pero lo vas a hacer
Y no es la clave no es entender que te estás haciendo daño. No, yo creo que sí sabes que te estás haciendo daño. Porque mira, yo fui a Expo WIT, la expo de mota, aquí en el World Trade Center. Fui pues a ver cómo estaban las cosas y tal. Y había un señor, 60 años, ¿no? Chavorruco, ya sabes, más o menos así como yo, de chavorruco, y con un vape de weed, ¿no? Y era el dueño de 2 stands grandes, o sea, un señor francés era. Y entonces cuando llego y yo le pregunto no sé qué, y me dice, ¿quieres probar? Y le digo no. Me dice, ¿no fumas? Le digo no. Y me dice, ¿crees que es malo? Y le digo no. Pero creo que la mejor versión de mí no es cuando fumo marihuana. Y le digo, ¿tú qué? Y ya le pregunté yo, le digo, ¿tú crees que tú eres una mejor versión de ti con mota o sin mota? Y me dice, no, sin marihuana. Me dice, llevo 30 años fumando, pero mi mejor versión es sin marihuana. Entonces dije, le voy a preguntar a todos. Ahí todos están en pro de la marihuana. Y entonces fui preguntando, stand por stand, a todos los que regalaban marihuana, a todos los que estaban fumando. Dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta así nada más por metiche? Sí. ¿Tú crees que la mejor versión de ti es cuando estás pacheco o cuando estás sobrio? No, pues sobrio. Le pregunté a 30 personas y solo 3 personas me dijeron que era una mejor versión de ellos cuando estaban pachecos. Entonces, yo creo que sí te das cuenta que te estás haciendo daño, pero la cabeza no lo logra aceptar y entra la negación y entonces mejor me miento y mejor me engaño. Y de alguna manera, aparte de que no nada más es racional el pedo, no puedo dejar de consumir. O sea, los que están apostando saben que están perdiendo dinero, pero esto anestesia. Prefiero estar perdiendo dinero y sentir la angustia de que estoy apostando la casa a darme cuenta de que soy un mal papá, que mi hijo ya está en drogas, que estoy engañando a mi mujer. Esto sí está insoportable. Esto todavía está soportable. Darme un toque y saber que no lo estoy haciendo bien, que ya dejé la escuela, meterme cocaína y saber que amanezco sin dinero, que ya choqué el coche, es más soportable que tomar las riendas a pelo de mi vida. Yo siempre les he dicho, ¿quieres una pinche experiencia cabrona, fuerte en la vida? Deja de drogarte, güey. La gente dice, yo quiero una experiencia cabrona, voy a probar las drogas. Ya que estás metido en las drogas, ¿quieres una experiencia fuerte? Déjalas, güey. Y vas a ver cómo se pone cabrón. Aquí me gustaría preguntarte en tu experiencia cómo fue, ahora que estabas hablando de esto y hace ratito que dijiste lo de tocar fondo, me gustaría entender cómo es, porque supongo que esa es la parte difícil, ¿no? Cuando tocas fondo y dices, me quiero recuperar y ahora afrontar la realidad de las consecuencias de tus actos. Es fuerte, pero te digo algo, la recuperación es bien bondadosa. No pasa mucho tiempo cuando todo se empieza a poner bien. O sea, el síndrome de abstinencia existe. Depende la sustancia, obviamente. Las cosas se empiezan a poner, o sea, se empieza a ver una realidad donde ya perdí el trabajo, donde golpeé a mi mujer, donde mis hijos ya no me quieren. Se empieza a ver todo esto, pero justamente como si haces lo que te dicen, si pides ayuda, se empiezan a mejorar las cosas muy rápido, muy rápido. La gente cuando llega a los grupos de Alcohólicos Anónimos, llegan y el primer día, el segundo día, suben a algo que se llama tribuna, que es como el compartimiento, y dicen, es que traigo este problema y este. Si siguen yendo a sus juntas, si llevan 3, 4 días, 5, 7, a las 2 semanas, las tribunas cambian. Empiezan a decir, puta, amigos, ya conseguí trabajo, ya estoy resolviendo mis deudas, mi mamá ya está confiando en mí. O sea, empieza a cambiar, no es tan complicado. Lo que sí es importante es que no lo hagas solo, porque así empezaste el podcast, Luis Miguel. Dijiste, las experiencias de los otros me ayudan.
el enunciado de los programas de recuperación dice: somos hombres y mujeres que compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver nuestro problema en común. Entonces, creo que cuando ya no, el ser humano requiere de no sentirse solo, requiere de decir, no soy el único, sí se puede, tal. Y entonces ahí se va construyendo. Es fuerte de repente ver la realidad y aceptar que soy un enfermo, que no soy normal, que tengo un grave problema, pero si empiezo a pagar el precio, las cosas se van recuperando lo más pronto posible. El mensaje más hermoso de los programas de AA es que hay una solución. Uh-huh. Y eso es una cosa que supongo que requiere de mucha valentía también, tomar la decisión, o no sé si es una decisión, pero claro. O sea, tomar esa parte y decir, vamos a hacer. Porque al final, y creo que también puede suceder, ¿no? O sea, está la opción de recaer. Mira, este es un dato muy fuerte, pero bien importante. De 100 personas que llegan a recuperación, a todo tipo de recuperación, clínica profesional, anexo, granja, cuarto y quinto paso, psicólogo, psiquiatra, el brujo de Catemaco, 100 personas. Esto es una estadística matemática. ¿Cuántas crees que van a llegar a un año de recuperación? De 100. No sé. O sea, teniendo esperanza, Dale. yo esperaría que mínimo unas 60. Ok, 3 o 5. Está todo en contra tuya. ¿Sí? Todo en contra tuya. Es nada. Tienes 95% en contra, cabrón. Matemáticamente, ¿eh? Habrá gente que también me pone ahí, no, yo conozco una clínica donde... Sí, güey, o sea, estoy hablando en general. Estas son las estadísticas matemáticas de la recuperación. De 100 que llegan, 3 o 5 van a llegar al año. Entonces, es complicado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es complicada esta enfermedad, porque es una enfermedad de mucha aceptación, porque de las 100, a ver, también quiero decir esto, de las 100 que estamos metiendo en la estadística, algunos fueron a ver de qué se trata el grupo de AA, otros los metieron a huevo, otros, o sea, es una estadística muy grande, pero la recaída, no los estoy invitando a la recaída, pero la recaída es parte de la recuperación. Es como si me dijeras, ¿cuántos diabéticos no se les va a volver a subir el azúcar nunca en su vida? Claro. No, por más que se ponga su insulina, tal, un día, pum, se le descontrola porque se comió un pinche pastelito de más o por alguna tontería así. ¿Cuánta gente que sale del cáncer nunca va a volver a tener cáncer? Sí. Se tienen que estar checando todo el tiempo la gente que tiene cáncer para ver si no ha regresado el tumor porque ya hay ya son propensos a... Entonces, la recaída yo creo que es parte de la recuperación. Conozco gente que llegó a una junta de Alcohólicos Anónimos y lleva 40 años sin tomar y ni se le antoja. No es mi caso. Yo en los últimos 24 años llevo 20 años limpio, pero he tenido recaídas. 8 años tuve una recaída, 4 años tuve una recaída, 3 años tuve una recaída. O sea, ha sido así. Mi última recaída, y lo digo abiertamente y todo el mundo lo sabe, fue hace 3 años. Empezó la pandemia, no había grupos de Alcohólicos Anónimos, no había terapeutas, todo el mundo estaba encerrado, se puso cabronas las emociones de estar todo el pinche día en la casa encerrado, el COVID, todo el mundo se está muriendo, tal, y yo no aguanté, pues, me volví a consumir. Pero supongo, no sé si llega a ser un poco más fácil, digamos, el camino una vez que ya más o menos lo conoces, de poder volver a tomar la decisión de estar... Mucho más fácil. O sea, esta vez que yo recaí, ya no me fui al reclusorio, no me fui a vivir a la calle. Estuve 18 días consumiendo, mi esposa me metió a un lugar, me ayudó a llegar a una clínica. Estuve 28 días, salí y gracias a Dios... ahí la llevamos, ¿me explicó? Mucho más fácil. Cuando ya conoces el programa es mucho más fácil. A veces se pone complicado cuando tú dices, ay, yo ya me lo sé, ya va a estar bien fácil, ya tal. Cada recaída se pone más complicada, es más difícil, ya no... pero bueno, mira, en cuestión de adicciones también te quiero decir que todo esto que estamos hablando, porque no quiero malinformar a la gente, es algo muy estadístico y muy generalizado. Pero yo he tenido más de 3,500 pacientes y he tenido 3,500 tratamientos diferentes.
No puedo yo dar un consejo como si me dices, ¿cómo se quita el cáncer? Pues claro. Depende qué tipo de cáncer, qué edad tiene, cuántas quimios para el cáncer. No sé, güey, hay que ver de qué tamaño es el tumor, si el niño tiene 5 años o tiene 70 años, si el tumor está en la cabeza o está en el pie, si en el medio donde se encuentra hace calor o frío, o sea, puta, es totalmente multifactorial. Uh-huh. Entonces, yo normalmente, porque la gente quiere que le des la receta de rápida, todo. Cabrón, y no se puede, uh-huh. Hay que ver, yo tengo jóvenes ahorita que llegan y me dice la mamá, o la abuelita, lo voy a internar en el anexo. Y le digo, espérate, tiene 13 años, cabrón. Ha probado la mota 2 veces, no lo internes. Uh-huh. O hay gente que tiene 42 años y me hablan, es que mi hijo Josecito, no sé si lo interne. ¿Qué edad tiene su hijo Josecito? 42 y lleva 25 años fumando piedra y me roba todo. Puta madre, o sea, ya te tardaste, cabrón. ¿Me explico? Sí, y aquí eso es algo muy importante entender, y eso siempre lo decimos en cualquier tema que tocamos aquí en el podcast, es no hay o sea, si estás buscando, digamos, contenido genérico donde te vamos a dar los 5 tips para poder resolver tu vida, no es este lugar, ¿no? Porque al final de cuentas, la vida y la situación de cada una de las personas es súper específica. Además, ahora imaginándome, como dices tú, de una enfermedad en particular y el contexto que lo rodea y la persona que es y cuántos años tiene y hasta cuánto pesa, cuánto mide, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que considerar que de pronto yo también puedo creer que, pues, si tú vas a una recuperación donde a los 20 güeyes que están ahí en esa recuperación los van a poner a hacer exactamente lo mismo, puede que no sea la mejor solución para ti. A ver, por supuesto, si tú y yo vamos al gimnasio y hacemos 20 sentadillas diario, no vamos a tener los mismos resultados. En el mismo gimnasio, las mismas sentadillas. Es imposible. Uh-huh. O sea, aunque comamos lo mismo y durmamos lo mismo, somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, tienes toda la razón. La gente está esperando Una vez pusieron en una escuela para atrapar, para promocionar una conferencia que iba a dar, pusieron las 5 tips o algo así para saber si tu hijo, para prevenir que tu hijo consuma, ¿no? Y entonces empecé a explicar todo esto y se paró un papá enojadísimo. ¿Y cuáles son los 5 tips? Le dije, a ver, o sea, no existe. Te chorearon con el título, güey. Sí, claro. ¿No? O sea, no existen los 5 tips para que tu hijo no consuma. Si existieran, no mames, me vuelvo millonario, me dan el pinche premio Nobel, cabrón. Uh-huh. No existe. Existe una vida que vamos descubriendo. No existen los 5 tips para la diabetes, no existen los 5 tips. Son títulos hoy en las redes sociales que te atrapan, pero es nada más eso. Uh-huh. Y aquí también hay algo muy importante que quiero mencionar, que al final también, o sea, la situación que vives puede ser muy importante para tú querer decir, no, voy para adelante o aquí me quedo, porque ya es, o sea, ya la conozco, ya la domino y a lo mejor esa zona de confort también te puede, pues sí, te puede matar, o sea, de 100%, quedarte ahí. 100%. Y ahí creo que sí juegan un papel muy específico, y esto sí es también una recomendación muy genérica, pero juegan un papel muy específico la gente que te rodea, porque un adicto necesita un cómplice. O sea, normalmente en los grupos hay un argot donde te dice, ¿te quieres seguir drogando? Vete 50 kilómetros a la chingada y drógate solo. Eso no sucede. Invariablemente la cabra regresa al monte. O sea, ahí vas porque necesitas un codependiente, porque no hay nadie que aguante una adicción si no hay alguien que le ayude. Y lo más triste de todo esto y lo más complicado es que la gente que más te ama son los cómplices. Son los que te dicen, bueno, échale ganas, bueno, no, hoy no quiero ir al grupo, bueno, no vayas. Hoy, en la casa me hablan las mamás, es que grita, pega, se droga, y le digo, ¿y con qué se droga? ¿Con qué dinero? Pues yo le doy. Pues eres la cómplice perfecta, la tienes ahí, lo tienes ahí con comida, techo, lo tapas, le preparas su sopita, le das 50 pesos y le dices, pero no te los gastes en marihuana. Pues ¿dónde crees que se los va a gastar, cabrón? Uh-huh. Pues en marihuana, pues ya es adicto, güey, ¿qué esperabas? Sí.
Y aquí también me gustaría preguntarte justamente eso, porque hace rato estábamos diciendo, bueno, tú como papá se te va a salir de las manos y no lo vas a saber hacer. Necesitas buscar ayuda para que también te orienten a ti a no ser de esa manera permisivo y cómplice, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo generas ese criterio en un papá o cómo ayudas a ese papá a poner, pues es que no sé ya ni siquiera si son, no lo podría llamar reglas o parámetros porque ya es otra cosa. Qué buena pregunta. El primer paso, a ver, retomo y esto así súper rápido. Las adicciones es una enfermedad, ya quedó claro, ¿vale? Tiene, así como el cáncer, ¿cuál es la mejor o más popular medicina para el cáncer? Pues la quimio. La quimio. ¿Para la diabetes? Pues insulina. ¿Para las adicciones? Supongo que un tratamiento Programa de ¿no? los 12 pasos. Ok. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún médico tenemos un método mejor. Hoy hay más de 2 millones de personas tratándose su alcoholismo y sus adicciones con el programa de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos o como le quieras llamar, 12 pasos. El primer paso de la recuperación dice, somos impotentes ante el alcohol o ante la droga. ¿Ok? Ahora, hay otra enfermedad que se llama codependencia y es lo más difícil de entender para un papá, que él está enfermo, que cuando va a pedir ayuda, no va a ir a pedir ayuda para ver cómo sanan a su hijo, va a ir a pedir ayuda para ver cómo le ayudan a él a no ser un cómplice. Y el primer paso de la codependencia, si el primer paso del alcoholismo dice, somos impotentes ante el alcohol, el primer paso de la codependencia dice, somos impotentes ante la enfermedad de nuestro familiar. O sea, no puedo hacer nada. Y si el alcohólico tiene que buscar ayuda, el codependiente tiene que buscar ayuda. ¿Dónde? Exactamente igual. Alcohólicos Anónimos. El alcohólico, Alcohólicos Anónimos. Drogadicto, Narcóticos Anónimos. El familiar, Familias Anónimas. Así se llama y tiene los 12 pasos. Al-Anon, familias anónimas, CODA, codependientes anónimos, también existe eso. O terapeuta, psiquiatra, psicólogo, especialista en codependencia. También exactamente igual. Y ahí es donde puede ir creciendo. Para, si es mi esposo el adicto o mi esposa la adicta, tengo que entender o que me divorcio o que voy a seguir en esto hasta que él quiera, pero que no depende de mí, que no soy el rescatador, que no soy Están en un triángulo perverso. Este triángulo es víctima, victimario y rescatador. Víctima, victimario y rescatador. Víctima, verdugo y rescatador. Y entonces, el chavito consume drogas y entonces es el verdugo. ¡Ah! ¿Cómo nos pudiste hacer esto? Y el papá o la mamá es la víctima. Ah, ¿cómo? ¿No? Con la educación que te dimos. Y luego se convierten en rescatadores. Pero te vamos a ayudar, ¿no? Y él dice, se deja rescatar y dice, le voy a echar un chingo de ganas. Órale. Pero es que nadie me entiende y por eso me drogo. Y entonces él se convierte en la víctima, ¿no? Y luego recae y los papás, ¿cómo recaíste si te estamos dando? Y los papás ahora son el verdugo y él ya volvió a ser la víctima. Y luego él es el rescatador. Pero miren, ya le voy a echar un chingo de ganas, no vuelvas a llorar, mamá. Y ahí están brincando en este triángulo perverso, víctima, rescatador y verdugo, que hay que romperlo y aprender que cada quien tiene que entender y aceptar su propia enfermedad. No así si es menor de edad, por ejemplo, etcétera. Tiene sus variantes, pero en general así. Y esto también se concreta en algo muy importante, la información, que necesitas poder tener esa, bueno, para empezar, tener el acceso a la información, ¿no? Buscar la información en los lugares correctos, tener también incluso como las ganas de buscar esa información. Porque pues yo bien me puedo quedar y es lo mismo. O sea, y pasa en muchas circunstancias de la vida. Yo bien me puedo quedar con lo que ya sé y con lo que yo creo y de ahí medio ayudarte, medio echarle ganas, medio ver cómo va a suceder.
y nunca salir de lo mismo. 100%. Y ahorita que decías esto de la información correcta, cabrón, porque es bien fácil. Mira, se me hace una tontería esto, puede sonar a una tontería esto que voy a decir, pero estaba yo en el reclusorio y había unas cubetas que le metías una, resistencia para que hirviera el agua y con esa pues, te bañaras no con agua fría, ¿no? Entonces había alguien que vendía las cubetas de agua caliente, costaban 3 pesos creo que la cubeta con agua caliente, y este güey se para en una de las cubetas y se le va para adentro el pie y se quema el pie en agua hirviendo. Lo saca y empiezan las opiniones. Ponte pasta de dientes, ponte mostaza, ponte jitomate. Otro güey le dijo, y un güey por acá, en el reclusorio, a los bolillos, unos bolillos chiquitos que te dan, en la comida, en el rancho, te dan los bolillos y se les pone aceite y les pones azúcar, los empanizas en azúcar y los calientas y se le llama una dona canera, ¿no? Así haces tu pan dulce. Y un güey atrás dice, ponle azúcar y aceite. Y ya en bajito dice, para que haga una dona canera. Y este güey, de todas las opiniones, la que escuchó fue la del pinche aceite con azúcar, güey. Se puso aceite, se puso azúcar, hasta que le empezó a arder y se lo llevaron al servicio médico. Y esto es un ejemplo de que la información que te llega en tu cabeza puede estar bien equivocada y puede ser una pendejada, pero a ti te suena bien. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho este güey desde el principio cuando se quemó? No, pues ir al servicio médico. Claro, cabrón. Estaba de primaria, pero en el estrés de me acabo de quemar y un güey dice que jitomate, otro güey decía que lo orinaran. Dijo, puta, aceite con azúcar. No escuchó que era una broma y se puso aceite con azúcar, cabrón. Entonces, lo mismo pasa con nosotros si tenemos un problema que primero no queremos aceptar y luego ya nos dimos cuenta tal y queremos empezar a buscar que con que con el otro, que porque ya me dijo fulanito tal. Busca un profesional. Hoy hay tanto acceso de verdad a personas profesionales y yo sugiero algo, porque vas a encontrar también mucho charlatán. En cuestiones de salud mental, psicólogos, en cuestiones de adicciones, sí se vale que cuando llegues y preguntes, pidas referencias de cómo es la vida de esta persona. O sea, yo hoy en día, si tuviera que llevar a mi hijo a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta para adicciones, sí le preguntaría, ¿en qué crees? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás casado? Me fijaría dónde vive, cómo está la vibración, etcétera, porque bueno, lo que me va a enseñar es cómo vive, tal cual, ¿no? Y por otro lado, si no tienes la oportunidad o no sabes por dónde, está de primaria, Alcohólicos Anónimos, Codependientes Anónimos, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Todos estos grupos de 12 pasos, por lo regular, funcionan muy bien. Acercándonos un poco al final, me gustaría hacerte unas preguntas que yo creo que también pueden ayudar mucho a la gente a entender como la referencia de lo que puede hacer sin necesidad de darle un recetario. Pero me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál fue o cuál ha sido más bien tu mayor lección en las adicciones? El reclusorio, invariablemente. ¿Por qué? Pues el reclusorio, ¿sabes? Un día me desperté y me dijeron, está usted sentenciado a 2 años y medio de prisión sin derecho a fianza por el robo de 5 cajetillas de cigarro y se le revoca el derecho de su anterior que yo podía ir a firmar, por me habían metido por no pagarle un taxi 80 pesos y el reclusorio me dio una lección bien fuerte. Ahí ya no había, mamá, sácame, mamá, ayúdame, mamá, ya no lo vuelvo a hacer. Fue yo creo que una de las mayores lecciones, pero no el reclusorio. ¿Sabes cuál? Ahorita que me robé las 5 cajetillas de cigarro, llegó mi mamá al Ministerio Público y le dijeron, señora, con 500 pesos sale libre. Y mi mamá dijo, no, que se vaya a vivir sus consecuencias.
Obviamente era un proceso en donde yo ya llevaba muchos internamientos, mi mamá ya tenía una cierta fortaleza y me dijo, si no te voy a ayudar a que vivas, no te voy a ayudar a que te mueras. Y estarte resolviendo tus problemas y estarte dando dónde vivir y estarte dando dinero y estarte sacando de las situaciones en las que tú te metes es ayudarte a que te mueras. Y como yo ya no te voy a ayudar a que te mueras, pero no puedo ayudarte a que vivas, que Dios te bendiga. Creo que esa fue una de las grandes lecciones que me ha dado la vida. Te puedo decir muchas otras. Llevo 17 años sin ver a mi hija. Te puedo decir, estuve recogiendo plátanos, cáscaras de plátano en la basura cuando vivía en la calle para poder comer. Muchas otras, pero creo que esa es una de las que más me marcaron. Aquí justamente esto que estabas diciendo y que creo que también es muy importante sería, ¿cuál crees que debería ser como un parteaguas o tal vez la lección que debería de tener una familia para entender que necesita buscar ayuda? Porque yo creo que es muy importante, o sea, yo creo que justo como todo lo que hemos platicado, la primer idea es yo le voy a ayudar. 100%. Híjole, esta pregunta creo que sí está muy difícil y la verdad creo que me voy a declarar totalmente impotente y no preparado para contestarla. O sea, no sé qué necesite cada familia para decir ayuda. Ojalá y sea que escuchen a un experto y digan, puta, sí es cierto, yo no, solo no voy a poder. Pero creo que también es parte del proceso y de la etapa, que la primera etapa es yo le voy a ayudar. O sea, lo dijiste mejor que ninguno de los expertos que conozco. O sea, lo primero que viene a la mente es yo voy a rescatar a mi hijo. Y por más que le digas a la familia, ciérrale la puerta, interna, lo tal, no, yo puedo y con amor, porque aparte se sienten muy juzgados, porque aparte entran muchas voces. Se entera el tío, se entera el primo, se enteran los vecinos y empiezan a decir, pues claro, pues cómo no, si no se divorciaron, pues claro, no sé qué, pues sí, no sé, pues sí, nunca le puso límites. Y cuando ella empieza a poner límites, también empiezan las voces. Así no, con amor, puta, las abuelitas son unas pinches codependientes preciosas, cabrón, las amo. Pero la mamá dice, lo voy a internar, ¿cómo te atreves? No, y yo no voy a dejar que a mi nieto le hagas eso. Y es una locura. Entonces me declaro incompetente cara a la pregunta. voy a modificarla un poco porque creo que sí, a lo mejor me mame un poquillo, pero podría ser en tu entorno familiar, ¿cómo fue entender ese proceso? Mi mami fue, a ver, sí, esto está lindo. Y así, esa pregunta, yo quiero que también se tengan paciencia y amor los papás, que no se juzguen tan fuerte. Porque fíjate que yo al principio llegaban los papás y le decía, ciérrale la puerta, no le abras. Y me decían, es que no puedo. Y yo hace 20 años en el consultorio le decías, regresa cuando puedas, que duela lo suficiente. Hoy los acompaño en su no puedo. Entiendo que así como yo no podía dejar las drogas, ellos no pueden cerrarle la puerta. Y fue un proceso, y cada familia está en un proceso diferente. Hay familias que están en el proceso de no, te abrazo. Hay familias que me hablan y me dicen, es que lo tengo encerrado desde hace 4 días en un cuarto para que ya no consuma. Hay familias que me dicen, Fer, ya me dijeron que lo tengo que internar, pero no me da la vida, no me da. Y entonces te digo, pues te acompaño en tu no te da y ya llegará el momento que la vida apriete lo suficiente para poderte dar. Entonces, creo que el tenerse paciencia, el tenerse, no juzgarse también tan fuerte como papá, como familiar, también es importante. ¿Me explicó? Uh-huh. Pero justo hablando de ti en particular, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Mi mamá fue un proceso. Pues un internamiento tras otro, tras otro. El primero cuando dijo que se dio cuenta que necesitaba ayuda es pues encontró a su hijo de 13 años, le encontró jeringas en el cuarto, ¿no? Y yo creo que ella sí fue muy rápido porque de los 11 años que mi mamá me cacha por primera vez marihuana, mi mamá era fresísima, güey. Nunca había visto mota en su vida. Encontró un paquetito de hierba verde y pensó que era manzanilla o alguna pendejada para hacer té, güey. Aparte, hace 40 años, pues no era tan, 35 años, no era tan evidente y no, los jóvenes no. Entonces lo encuentra y me dice, ¿qué es esto? Y le digo, ya sabes, de esas que te cachan y ya lo haces como cinismo, pues marihuana. Casi se desmaya.
Y de ahí la convencí que la marihuana no hacía daño, que el cigarro hacía más daño que la marihuana, y me empezó a dejar fumar marihuana en la casa. Pero al año y medio encontró jeringas y dijo, necesito ayuda. Pero aún así le costó ir avanzando en estos procesos, porque me metía a un lugar, iba a verme, me llevaba de todo, salía, me permitía que no estudiara, pero fue como un proceso muy gradual, hasta llegar a que me dejara irme al reclusorio. A mí, cuando menos con mi mamá, fue un proceso gradual. Creo que esto es importante decírselos, porque mucha gente dice, es que entró a un anexo y no le funcionó. Es que ya lo metí a 3 clínicas y no le funcionó. No te rindas. Mi mamá no se rindió. Si tú te metes a un río hoy y te metes a ese río dentro de un año, ni es el mismo río, ni eres la misma persona. Entonces, la gente piensa, es que ya lo metí a la clínica y no funcionó. Vuélvelo a meter. Ni vas a ser la misma tú, ni va a ser el mismo él, ni van a ser los mismos los compañeros de adentro. Vas a ir adquiriendo poco a poco fortaleza para ir manejando mejor la situación. Entre más pidas ayuda, entre más te informes, entre más le eches ganas a tu proceso. Y él también. No va a entrar el mismo que entró el mes pasado o el año pasado. Va a entrar alguien con más conocimiento, con más madurez, con más crecimiento, y puede suceder algo diferente. A mi mamá le decían en el número 38 de mis internamientos, Luz María, ya no lo internes. O sea, ¿qué va a pasar que no haya pasado en los 37 anteriores? Y mi mamá decía, ni madres, yo sí lo voy a volver a internar. Y es que aparte yo creo que nunca van a dejar de intentarlo. Nunca. ¿No? Y eso es lo más importante también. Entender que hay todo un proceso, pero al final de cuentas, por las veces que lo vayas a intentar, seguramente vas a estar más cerca del cambio. 100%. 100%. Y a veces intentarlo, o sea, mi mamá cuando me dejó de ir al reclusorio no es porque se cansó de intentarlo. Es porque lo intentó de una manera diferente. Dijo, a ver si no ayudando, ahora sí lo logro. La mamá nunca se va a cansar de intentarlo. Normalmente, ¿no? Por ahí va a poner alguien. La mía sí se cansó, güey. Pues bueno, ni pedo, güey. Te tocó mala suerte. Pero en el reclusorio, el primer año va a ir tus amigos, te van a hablar, te van a visitar tus familiares. El segundo año, si bien te va, tus familiares. A partir del tercer año, no va a ir más que tu mamá. Y las mamás no se cansan. El momento es que a lo mejor entienden lo que les dicen y les dicen déjalo y lo que tienes que tocar fondo, pero siempre va a estar la mamá haciendo oración, pidiéndole a Dios, haciendo todo lo tal. Aunque tú no te des cuenta, le va a estar preguntando a los vecinitos, ¿no has visto a mi hijo? Sí, ¿cómo lo ves? Así es. ¿Con qué te gustaría que la gente se quedara de todo lo que hemos platicado? O sea, ¿qué crees que sería como la reflexión o la parte más importante que deberíamos entender? Ok, creo que invariablemente lo que me gustaría que se quedaran de toda esta plática es, esto es una enfermedad, necesita de un experto, no es un vicio, y tú, familiar, si me estás oyendo, también necesitas ayuda. También tienes una enfermedad, se llama codependencia, que es querer estarlo rescatando a tu manera y a tu manera no va a funcionar. Yo creo que esa sería como... No, sí, ya. Y es que lo dices todo, yo creo. Es que justo, o sea, le podríamos dar 1000 vueltas, pero al final de cuentas, creo que si buscas un recetario, yo creo que esa es la receta. Es ese. Sí, a huevo. Tengo cáncer. Por favor, aviéntense un podcast de 1 hora del cáncer. Te digan lo que te digan. Al final te van a decir, vete a ver un oncólogo. No seas mamón, güey. Sí, claro. ¿No? Y yo creo que eso es lo más importante. Ahora, refiriéndonos a eso, me gustaría que nos dieras dónde pueden encontrarte, cómo se pueden comunicar contigo. Por supuesto. Para empezar a buscar ayuda. Con muchísimo gusto. Las redes sociales... Crey, así como de creí, CREI, crey.mx. La mayoría de videos los tenemos en TikTok, pero estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Y llámenme por teléfono 55 30 41 25 52.
55 30 41 25 52. Llámenme. Está Karen, que es mi asistente, Alberto, que es otro chico que está ahí recibiendo con nosotros, es mi equipo en Cray, que son los que tienen contacto con ustedes, y yo personalmente hago las llamadas. Hoy, por ejemplo, tengo un Zoom con todas las familias que piden ayuda. Tengo un Zoom masivo de 140 familias donde les explico todo esto que hemos estado hablando. Terminando el Zoom, si quieren una asesoría personalizada, les damos una cita y me encargo todos los días de estar hablando, de estarlos recibiendo en mi consultorio, etcétera. Y si no es a mí, no, porque es que no se puede, es que no, o no le cayó, no me cayó bien el pinche güero vayan a un grupo de Alcohólicos Anónimos, vayan a un grupo, hay en todo el mundo hay grupos, creo que no podrás encontrar grupos, no sé, en la pinche selva en África, pero en cada pinche esquina hay grupos de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, de Codependientes Anónimos. Oye, Fer, yo nunca he visto uno de Codependientes Anónimos. Ve a uno de Alcohólicos Anónimos y ahí les dices, oye, ¿dónde hay codependientes? Y ellos saben. Perfectísimo. Muchas gracias, Fer. De verdad que cada vez que platico contigo, mira que justo como decíamos hace ratito, la primera vez y la segunda vez es totalmente diferente y aún así que seguimos hablando del mismo tema, hay diferentes vertientes de cómo llevarlo y cada vez que podemos platicar, yo creo que me quedo con muchas reflexiones y muchas cosas que entender de la situación, ¿no? Porque a lo mejor, como siempre decimos en este podcast, a lo mejor no es mi situación, pero aprender de lo que es este mundo te ayuda incluso a no ser la persona que va a poner un comentario en un redes sociales de así no es la vida, así no funciona, ¿no? Entiendes, empiezas a ser más empático, empiezas a poder ponerte en los zapatos de otras personas y a poder entender qué es lo que funciona en la vida de esta persona para existir en este mundo que a veces es un desmadre y es súper caótico y no, la vida no es o blanco o negro, o sea, hay mil matices en medio y de pronto uno tiene que entender pues qué es lo que más le conviene para poder ser humano en y existir. Entonces yo te agradezco demasiado de verdad, Fer, por poder tener esta plática, por poder estar aquí y pues muchísimas gracias. Al contrario, es un honor como siempre. Te doy un gran abrazo, bendiciones y te agradezco infinitamente este espacio para poder llegar a alguien, con uno que lleguemos, que le sirva y que haga un clic en su vida, pues está chingón. ¿Va? Yo creo que vamos a llegar a más, pero gracias, Fer. Y ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendido-Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, en Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vieron o nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo.